Bien, buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien en sus hogares. El día de hoy les doy la bienvenida a la tercera y última sesión de la múltiple oferta, en este caso en el área de emprendimiento. Como ya les había mencionado la semana pasada, el día de hoy nos va a acompañar de nuevo Jason Reyes, quien viene de la Cámara de Comercio a compartirnos un poco de su conocimiento acerca del emprendimiento, ¿vale? Bueno, antes de empezar, quisiera darles las píldoras de la semana. Entonces, primero que nada, quiero recordarles que, como es habitual para cada una de las charlas, deben realizar la encuesta de apreciación de estas. Entonces, la del día de hoy, que va a ser la de la última charla de la triple oferta en emprendimiento, va a estar habilitada desde ahorita en la noche hasta el día sábado al mediodía. Eh, Adicional a esto, les quería recordar que el día de hoy se va a abrir la primera evaluación de desempeño. Entonces, esta va a estar disponible desde las 6 de la tarde hasta la siguiente semana, ¿vale? Entonces, hasta el lunes 27 de abril va a estar disponible, les recuerdo, todos deben realizarla. Eh, el que no la haga, pues esta nota será cero. Y bueno, eso sería todo por ese lado. Además, les recuerdo que la entrega del trabajo escrito está programada para el día de hoy hasta las 11:55 p.m. Ya está habilitado en el Moodle, donde ustedes pueden realizar la entrega, ¿vale? Entonces, para que revisen y la presenten el día de hoy. Eh, bueno, también como les había comentado la semana pasada, los profesores se les había dado plazo hasta el día de hoy para subir lo que es la nota de la infografía. Entonces, para todos aquellos que deseen consultarla, ya desde mañana podrán entrar al Moodle y pues bueno, donde hicieron la entrega, ahí mismo estará la calificación de cada uno. Por último, les quería comentar que el siguiente lunes, y debido a que ya esta es la última charla en la triple oferta, ya vamos a cambiar y la siguiente va a ser sobre prototipado. Entonces, eh, en esta sesión lo que se va a hacer es, por medio de diferentes invitados, se van a inscribir ustedes de una forma muy similar a como lo hicieron para la triple oferta, pero esta vez la charla va a ser simplemente este día, es decir, el lunes 27 de abril. Eh, Estos días se les va a estar informando un poco acerca de cuáles son los invitados y cuáles son como los temas que va a tratar cada uno de estos, para que ustedes debatan en cada uno de sus grupos y puedan elegir el mejor según ustedes lo consideren, ¿vale? Entonces no sé si por ahora ustedes tienen alguna pregunta, ¿vale? Parece que no, entonces le doy la bienvenida a Jason Reyes y bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. André, muchas gracias, muy amables a todos por su asistencia, por estar aquí atentos a esta actividad, ya que nos vimos la semana pasada y pues nos vemos de nuevo en la tarde de hoy. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Bien, bueno, voy a compartirles mi pantalla. Les agradezco me confirmen que efectivamente esté funcionando. Eh, Listo, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como les decía, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, por acompañarme en esta charla. Mm, la semana pasada pues tuvimos la oportunidad de conversar un rato y pues hablamos acerca de algunas herramientas, de algunas cosas a tener en cuenta, algunos aspectos importantes a la hora de emprender. Y pues el día de hoy lo que vamos a hablar o lo que quiero contarles es un contexto de lo que sucede en la economía bogotana, eh, porque esta información es útil a la hora de emprender. Y además, pues lo que voy a hacer es un poco algún análisis o alguna descripción de los temas que uno debe tener en cuenta como emprendedor sobre esta información que les voy a compartir. Quiero hacer una claridad, como ustedes ven en este momento en en la pantalla. Esta no es una presentación o la presentación yo la monté, pero digamos la información mía ni es de mi autoría, corresponde a la Dirección de Gestión de Conocimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Es un área de la Cámara de Comercio que realiza toda una serie de estudios e investigaciones que además son públicos, están en la página de la Cámara de Comercio, todas las personas pueden acceder a ellos, descargarlos, citarlos en sus trabajos, en sus investigaciones. Y lo que hice pues fue tomar una información de la que hay allí para montar, para mostrarles pues el panorama de la economía de Bogotá y un poco a través de mi conversación contarles en cuáles de ese panorama, en qué hay espacios de emprendimiento, qué cosas vale la pena tener en cuenta a la hora de emprender. Entonces, pues esta presentación se fundamenta en eso, en esos datos, son datos, prácticamente toda la presentación son datos, y lo que voy a hacerles es un análisis sobre esos datos y esa información que está allí. Tiene dos partes. La primera parte pues da cuenta de lo que es normalmente la economía de Bogotá, pues que es la economía más fuerte de todo el país. Y hay una segunda parte que es una encuesta reciente del 14 de abril de la semana pasada sobre la situación económica de las empresas en la ciudad, pues en esta situación coyuntural de la pandemia. Entonces son dos caras de la moneda, un poco la Bogotá que siempre hemos conocido y que siempre ha funcionado, y otro poco la Bogotá actual en esta situación de cuarentena. ¿Por qué esos dos panoramas? Porque pues como emprendedores tenemos la obligación de ver el entorno, de ver lo que está pasando en el momento y de esta forma ajustar nuestros proyectos y nuestras ideas a lo más adecuado y a lo más pertinente para el momento en el que estemos viviendo. Entonces, pues nada, voy a empezar a contarles de esta información que les traigo aquí. En cualquier momento, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, a través del chat o a través de una pregunta de viva voz me pueden comentar, no hay ningún problema, por cualquiera de los dos medios estaré atento. Y pues nada, vamos a iniciar acá y pues cualquier duda, cualquier inquietud. Esta dinámica de hoy es un poco diferente, la de la semana pasada estaba acompañada de algunos videos, íbamos conversando. Aquí les voy a contar cifras y pues no esperen a que haya un espacio, el que quiera preguntar lo puede hacer. Igual en algunos espacios les voy a preguntar si tienen alguna duda o alguna inquietud y pues vamos avanzando y vamos conversando. Bueno, empecemos aquí. Bogotá, ciudad de las oportunidades para emprender. Entonces, como les digo, más que aquí hablar puntualmente de las oportunidades para emprender, vamos a hablar de las cosas que pasan en Bogotá y que la hacen una ciudad con oportunidades para emprender y en qué espacios vale la pena si estamos pensando en emprender, si tenemos un proyecto, como es el caso de ustedes que están ahora en TPI y lo quieren proyectar hacia el emprendimiento, qué cosas vale la pena tener en cuenta y conocer de Bogotá como un espacio para poder gestar un emprendimiento. Bien. Bueno, lo primero que vamos a hablar es del contexto de la economía bogotana y aquí pues vamos a conocer algunas cifras y algunas cosas de las que pasan en nuestra ciudad. Bueno, esta primera diapositiva lo que hace es que nos muestra un momento cómo se considera Bogotá o cómo se ve Bogotá en comparación con otras ciudades de América Latina con relación a la facilidad y la posibilidad de hacer negocios en la ciudad. Y pues Bogotá está bastante bien rankeada y ubicada dentro de las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina. Voy a empezar un poco de derecha hacia la izquierda, un poco al contrario. Es considerada después de Buenos Aires la cuarta ciudad global. eh, Después de Buenos Aires, Sao Paulo y Ciudad de México, la cuarta ciudad global de América Latina. Es la primera ciudad por el número de asistentes a eventos. Bogotá tiene una cifra impresionante, después vamos a ver un poco más el detalle, de 52.000 asistentes, personas asistentes a 52 eventos en un año, que eso es, la pone como número uno en asistentes a eventos en Latinoamérica. También es la sexta ciudad más atractiva para invertir, es una ciudad que atrae inversión extranjera, es la tercera ciudad del futuro de América Latina, por su estilo de vida, capital humano, conectividad, rentabilidad y entorno para los negocios. Y el Doing Business la considera como la tercera ciudad de América Latina por su entorno para hacer negocios. La tercera mejor ciudad de América Latina para hacer negocios es Bogotá. Entonces, esos son algunos de los reconocimientos que tiene y para hacerse un poco una idea que estamos en una ciudad que tiene un entorno de negocios muy favorable, es decir, un entorno muy favorable al emprendimiento. Bueno, avancemos acá. Bueno, es importante pensar a Bogotá en el entorno latinoamericano y pensar también a Bogotá en el entorno nacional.
En el entorno nacional, pues es la ciudad más competitiva y además también es la ciudad más competitiva de la región andina. Eh, no sé, pregunta, quiénes de ustedes saben qué es el PIB, el Producto Interno Bruto? ¿Conocen qué es el PIB? Alguien que comente rápidamente a través del chat o de viva voz qué es el PIB. Pues Algunos lo se que animan. yo tenía El producto, entendido era que el PIB era como la relación entre importaciones y exportaciones que, que ocurren en un país. Entonces, si se Ujú. realizaban más exportaciones que importaciones, entonces generaba más ingresos, entonces el PIB era más alto. Pues ese era mi concepto. Sí, está muy cercano. Hay algunos detallitos más que tener en cuenta, pero tiene que ver con lo que mencionas. ¿Alguien más quiere complementar? sí, tengo entendido que el Producto Interno Bruto es más bien como una distribución de la cantidad de ingresos que tiene el país entre el número de habitantes. Y eso definiría lo que es el Producto Interno Bruto. Bueno, esa es una forma de calcularlo, que ese sería el Producto Interno Bruto per cápita, el PIB per cápita, sería la distribución de todos los ingresos dividido entre el número de personas. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien tiene algo más que comentar? Alguien está escribiendo aquí por el chat, permítanme reviso. Luis Eduardo Castro dice la cantidad total de dinero que produce un país. Muy bien, es una forma de decirlo. Pues con las tres cosas que ustedes han dicho lo podemos decir, digamos que es la cantidad total de la producción de un país en términos o en recursos. Lo que hablaba al principio, no vi el nombre, ¿quién nos hablaba al principio? De las exportaciones y las importaciones, efectivamente la parte de lo que se produce de las exportaciones y que le ingresan recursos al país también suma al PIB. Y lo que mencionabas también en la segunda intervención, cuando se divide entre el número de personas, pues efectivamente es el PIB per cápita. Pero sí, podemos hablarlo en términos sencillos, que es todo lo que produce un país, es lo que mide la productividad del país. Y pues es por eso tan importante realizar una medición del PIB. El PIB se mide en dos sentidos, uno es en valor absoluto, en valor de millones de dólares, generalmente pues se mide así, y también en porcentaje, cuando decimos de un año a otro cómo se comporta el PIB, y entonces ahí es cuando dicen el PIB de este año, generalmente lo dicen así en las noticias, fue del 3%. En verdad no es que el PIB vaya a ser el 3%, sino el crecimiento del PIB de un año al otro fue del 3%, o el decrecimiento, que es algo que puede, pues seguramente va a suceder, por ejemplo, este año, con toda esta situación que estamos viviendo, cuando se compare con el año anterior, seguramente el PIB del próximo año no va a ser positivo, sino negativo. Pero en grosso modo ese es el PIB y es un concepto interesante que hay que tener en cuenta y muchas gracias a los que han intervenido, están pues bastante acertados con lo que es. Pues eso es todo lo que produce el país y es importante para esto que les estoy contando tener en cuenta que Bogotá, solita, la ciudad de Bogotá en la que vivimos nosotros, en la que estamos nosotros, bueno, de pronto algunos de los que están conectados no son de Bogotá, pero estudian o no estudiamos en la universidad aquí en Bogotá, pero esta ciudad genera el 25.7 del PIB nacional. Es decir, la sola ciudad de Bogotá genera más o menos la cuarta parte del PIB de todo el país. Eh, Eso es bastante interesante. Y aquí pues nos da un valor, esto es al año 2018, de 74.000 millones de dólares al año. Eso pues nos da un tamaño de la medida del tamaño de la economía. Y pues cuando empezamos a comparar con otras ciudades nos encontramos con un dato muy interesante que no sé si ustedes conocían, pero es un poco para ver la importancia de Bogotá en términos económicos. Es que el tamaño de la economía de Bogotá es superior, por ejemplo, a la de Panamá. Panamá tendría 63.000 millones de dólares, Costa Rica 62.000 millones de dólares, Uruguay 58.000 millones de dólares y Bolivia 40.000 millones de dólares. Es decir, que esta ciudad en términos económicos es igual o un poco más grande que estos países que les he leído hace un momento. Eso muestra que lo que ocurre en Bogotá, pues en otros lugares es el tamaño como tal de un país. Es un mercado muy interesante para emprender y para hacer empresa. Aquí este cuarto punto hace referencia a lo que mencionaba algunas de las personas que intervino en su momento. El ingreso per cápita, pues es precisamente ahí sí ya se miden estos datos de ingresos divididos entre el número de personas. Pues el más alto del país está en Bogotá y la esperanza de vida está cerca de los 80 años. Eso tiene que ver también con que Bogotá, con todas las dificultades que tiene el tema de salud y más en este momento que estamos,
pero la salud en Bogotá es mejor que en otros lugares del país. Eso es una realidad. Bien, vamos a hablar aquí un poco, y esto es un resumen de la dinámica empresarial de la ciudad, lo cual es realmente una fortaleza. Eh, de todas las empresas que hay en Colombia, figúrense ustedes, todas las empresas que hay en el país, el 29%, casi el 30% están en Bogotá. Eso está directamente relacionado con lo que les mencionaba hace un momento del PIB. Por eso, pues aquí se produce en gran medida o tiene alguna relación cercana con la producción del PIB. Eh, para el año 2018, 498.000 empresas y 272.000 establecimientos de comercio. Si miramos ese tema del número de empresas y volvemos a compararlo con países, tiene más empresas que estos 3 países que menciona aquí, que Costa Rica, que Uruguay y que Bolivia. Es más, casi que tiene el mismo número de empresas que si sumamos esos 3 países. Eso pues nos da una idea interesante de lo que es el tamaño o la cantidad de empresas en Bogotá. Cuenta la ciudad con más de 27 empresas globales y 1.635 con capital extranjero. El grueso del capital extranjero que llega a invertir en el país llega a Bogotá. Y esta gráfica que vemos aquí nos hace la distribución de la actividad económica de las empresas al año 2018. Aquí también podemos ver una característica importante de las empresas en Bogotá y de los sectores económicos principales de la ciudad, y es que más del 50% son empresas de servicios. Esta ciudad tiene una fuerte vocación hacia los servicios y hacia el comercio, como lo podemos ver ahí, con el 30%. Es parte de las características de la economía de la ciudad. Esto nos hace pensar que, por ejemplo, en esta situación actual en la que estamos, pues fuertemente la economía de Bogotá se está golpeando, porque tanto el comercio como los servicios, dentro del comercio y los servicios hay muchos establecimientos y tipos de negocios que en este momento no pueden funcionar por la situación en la que estamos y son base del 80% de la economía de la ciudad. Eso quiere decir pues que hay que buscar alternativas y que si estamos pensando en nuestros emprendimientos que puedan surgir a partir de esos proyectos que ustedes están desarrollando, es bueno tener en cuenta estas situaciones para analizar en qué sectores que se debe circunscribir o entrar ese proyecto de emprendimiento que ustedes pudieran llegar a desarrollar. Bien, hay algo aquí también interesante y es cómo se distribuye la estructura productiva de la ciudad. Podemos decir que es la estructura productiva más diversificada del país y que es el motor también de los sectores más estratégicos de todo el país. Esta gráfica que aparece aquí, eh, lo que aquí está mostrando es la participación de los sectores de la economía de Bogotá en los sectores económicos de todo el país. Por ejemplo, esa primer barra verde que tiene un 46% que hace referencia a los establecimientos financieros, lo que nos quiere decir es que en Bogotá se ubica el 46% de los establecimientos financieros de todo el país. Es decir, que si uno pensara, por ejemplo, que en Colombia hay 100 bancos, 46 estarían en Bogotá. Si pensáramos en temas de comercio, el 37% está en Bogotá. De todo el país, el 37% está en Bogotá. De las actividades de servicios sociales de todo el país, el 33% está en Bogotá. Del transporte de todo el país, el 32% está en Bogotá. Del suministro de energía, gas y agua, el 26% en Bogotá. De construcción, el 24%. De industria, el 26%. Estas cifras que van entre el 26 al 46%, pero si ustedes miran, rondan mucho el 30%, pues también están relacionadas con el valor de PIB que veíamos hace un momento. Esto nos muestra también que del total de sectores diferentes económicos que hay en la ciudad, en el país, perdón, definitivamente más del 25%, más de la cuarta parte se concentran en Bogotá, y en el caso financiero pues se concentran pues aún mucho más. Esto nos da una idea que si nosotros vamos a emprender en Bogotá es un muy buen espacio para emprender, y es un espacio que nos va a permitir testear la realidad del emprendimiento y posiblemente posteriormente proyectarlo al país o incluso a otros lugares del mundo. Eso es bastante interesante para emprender en la ciudad. Contamos pues con la mayor base empresarial del país. Aquí están de nuevo las cifras que les mostraba hace un momento. Y aquí me quiero resaltar lo siguiente. Aquí está mostrando desde el 2016 hasta el 2018. En azul las empresas matriculadas y renovadas. Aquí hago una claridad para los que de pronto no lo sepan. Una empresa matriculada es aquella que está registrada en una cámara de comercio en la que le corresponda.
Si es una empresa en Bogotá, debe estar registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá. Si fuera una empresa en Cartagena, debería estar registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena. Si es una empresa en Medellín, debe estar registrada en la Cámara de Comercio de Medellín. Pero esta cifra y esta barra azul lo que nos dice es empresas que están matriculadas, registradas en las cámaras de comercio y que en el año 2018 renovaron, es decir, que pagaron la renovación de la matrícula. Eso es otro tema que no sé si lo conocen, pero por ley todas las empresas año a año deben renovar su matrícula mercantil y pagar un valor. De paso, es la forma de saber que esas empresas también están activas y funcionando. Es decir, en el 2018 cerca de 500.000 empresas activas había en Bogotá. La barra siguiente, que es naranjita, la de 75.000 empresas, es el número de empresas creadas. En el año 2018 se crearon algo más de 75.000 empresas. La barra gris no me detengo y la última, que es la barra amarilla, nos dice es el número de empresas liquidadas o canceladas o cerradas ese mismo año. Obvio no son las mismas que el mismo año entran y el mismo año se retiran, pero en términos absolutos sí podemos decir que en Bogotá año a año se crean alrededor de 75.000 empresas, pero por otro lado también se cierran cerca de 25.000. Esto es cerca de la tercera parte de las que se crean. Eso nos hace ver que si bien hay una actividad de creación de empresas bastante interesante, que la vemos aquí en la información que está al lado de la gráfica, también tenemos un tema fuerte de empresas que se liquidan. Y ahorita en las diapositivas de más adelante vamos a dedicarle un ratico a conversar cuáles son esas razones por las cuales se liquidan las empresas. Pues no para solo saber esa información, sino, perdón, porque mucha de esa información de por qué se liquidan las empresas nos da una luz de qué son las cosas que debemos y no debemos hacer en la empresa, incluso desde el mismo momento en que la empresa nace. Entonces, son aspectos importantes a tener en cuenta en el emprendimiento, que es la etapa que esperaríamos que pueda seguir después de este proceso en el que están ustedes de, de sus proyectos que pueden llegar a ser emprendimientos. Bien, analizando un poco más la información que está aquí en el costado, empecemos a revisarla. Bogotá tiene la mayor tasa de actividad emprendedora del país. Es decir, es en Bogotá donde más se emprenden empresas, ya lo veíamos en los números anteriores. Hay algo muy interesante y es que el índice de emprendimiento por oportunidad duplica el emprendimiento por necesidad. Aquí voy a contarles un poquito qué es esto de emprendimiento por oportunidad y por necesidad. Esto obedece a un estudio que es el GEM, Global Entrepreneurship Monitor. Ustedes lo pueden googlear y buscarlo. O estudio GEM, GEM. Y ese es un estudio que se realiza en varios países y ciudades del mundo y que mide la actividad emprendedora del país o de la ciudad. Y dentro de las tantas cosas que miden, tiene dos categorías de emprendimiento, el de necesidad y el de oportunidad. En el emprendimiento de necesidad están aquellos emprendimientos que se gestan por una necesidad que tiene el emprendedor, por una necesidad de subsistir, por una necesidad básica que detecta. Por ejemplo, una tienda pudiera ser un emprendimiento por necesidad o esos emprendimientos que no involucran un mayor desarrollo, ni mayor análisis, ni mayor conocimiento, pero que están allí, que funcionan y que generan un beneficio a la sociedad. No por eso son malos. Y también el emprendimiento por oportunidad, que es aquel que parte más de una necesidad identificada en el mercado, identifica una oportunidad en el mercado y a partir de ello emprende. Y generalmente son emprendimientos que involucran mayor conocimiento, que involucran mayor innovación pues digamos que por eso es muy importante que en Bogotá la mayoría de emprendimiento que se da es por oportunidad más que por necesidad frente al resto del país. También es algo interesante destacar que en las empresas nacientes, quienes más emprenden son las personas que tienen formación universitaria con el 43% y con estudios de posgrado el 18%. Eso también nos está mostrando que el emprendimiento se da en personas con formación académica. Y eso es muy importante porque así uno no tenga una formación académica en negocios. Ustedes, por ejemplo, que la mayoría o todos son ingenieros, ustedes dirían, bueno, pero pues sí, yo soy ingeniero, tengo formación académica, pero de ahí a hacer empresa. Sí, porque el conocimiento y la formación que ustedes tienen es algo que no todas las personas pues han accedido a ello. Y adicional a esto, tienen la posibilidad de crear, de desarrollar nuevas soluciones, nuevos elementos, nuevos artefactos o nuevos servicios que pueden resolver problemas en la sociedad y que podrían dar pie a un emprendimiento pues de mayor impacto que se geste a partir de los proyectos que ustedes están desarrollando. Como lo veíamos en la diapositiva anterior, pues hay una fuerza grande en comercio y en la parte de servicios.
Y hay una cosa final que comenta acá y que es importante tener en cuenta, es que dice que predominan las empresas creadas como personas naturales, que son cerca del 58%, digamos que solo el 42% son sociedades. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchas empresas que no son una empresa constituida como sociedad, como una SAS, una limitada, que dan de pronto una mayor posibilidad de crecimiento, de generación de empleo, sino que muchas son personas naturales que tienden a convertirse en negocios pequeños. Eso no está mal, pero es ideal que a futuro puedan evolucionar a empresas más grandes, pues para que generen más empleo y para que generen mayores beneficios a la ciudad y al país. Hasta aquí, si te gusto, pueden escribir y preguntar. Bien, hablando de las empresas liquidadas, vuelvo un momentico a la diapositiva anterior que estábamos hablando de estas 23.000 en el 2018. En un promedio entre 2012 y 2018 nos da que cerca de 18.000 empresas se cierran en promedio cada año en Bogotá. Pues hablemos más realmente del 2018, que podemos hablar de más de 23.000 empresas que se cerraron. Eso, pues digamos que, como les decía, no es que pretendamos que todas las empresas que se creen se sostengan en el tiempo. Hay algo real, no sé si se los han comentado en sus charlas de emprendimiento o en sus clases o lo han leído o si no, pues igual se los comento. Hay algo que se habla mucho en términos de emprendimiento que es el Valle de la Muerte. Generalmente está establecido en los 3 primeros años de vida y el Valle de la Muerte no es otra cosa que esa época en que las empresas no sobreviven. Generalmente está alrededor de los 3 años y se dice que cuando una empresa supera los 3 años de operación y continúa hacia el cuarto o quinto año, pues superó el Valle de la Muerte, que es la época en que muchas se cierran o mueren. Eh, digamos que hay varias consideraciones a tener en cuenta. No quiere decir que uno piense que cada emprendimiento apenas nace de una vez se vuelve un emprendimiento exitoso. De por sí está demostrado que los emprendedores que han tenido éxito con un emprendimiento, generalmente el emprendimiento con el que tienen éxito no es, no es el primer emprendimiento con el que nacen, sino muchas veces el tercero, cuarto, quinto. Eso, digamos que puede sonar cruel, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta si se van a lanzar a emprender con esa idea que están trabajando, con ese proyecto que están manejando en TPI o con cualquier otro proyecto en su vida. Pues el emprendimiento es un camino fuerte, es un camino que no es solo de rosas, sino que tiene rosas y tiene espinas, pero eso no quiere decir que no sea positivo y que no se pueda emprender, pero vale la pena hablar con la verdad y es que no necesariamente el primer emprendimiento con el que entremos va a ser exitoso. Eso requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere mucha dedicación y pues vale la pena que lo tengan en cuenta porque a veces hoy vemos las historias de emprendimiento y como que nos muestran solamente el boom cuando ya son exitosos, pero si uno se devuelve e investiga un poco más va a ver que los emprendimientos que han sido exitosos generalmente tienen detrás emprendedores que han fracasado varias veces o que han hecho varios intentos o que no es la primera vez que lo intentan, porque en ese ejercicio de ir haciendo emprendimiento y de tener errores y aprender y levantarse, pues se van aprendiendo y se van sentando las bases personales y de conocimiento para un emprendimiento que pueda durar más en el tiempo. Con esa salvedad, también, pues, digamos, continúo diciendo que eso no quiere decir que uno pretenda que todas las empresas estén muriendo todos los años. Por consiguiente, esa cifra de 23.000 empresas que se cierran año a año es preocupante y eso ha hecho que se investigue un poco cuáles son las causas o las situaciones que motivan a que eso suceda. Y aquí voy a entrar a explicar y a conversar un poco de estas cosas. Como les decía, ustedes dirán, bueno, si yo estoy pensando en emprender con el proyecto que tengo, este de TPI o estas cosas que estoy pensando, y ahora la Cámara de Comercio de Bogotá viene a contarme las causas por las cuales se liquidan o se cierran las empresas, pues es como raro porque uno quiere emprender, pero por otro lado le dicen, mire, se están cerrando por esto. En verdad no es para asustarlos, sino que el ánimo de contarles estas cosas es que ustedes vean cuáles han sido probablemente los errores o las cosas que no han tenido en cuenta las empresas que se han liquidado y que lo puedan llevar a su proyecto y a su emprendimiento y que ojalá los puedan tener en cuenta para pues, no cometer los errores que otros han cometido de pronto. Entonces es para que lo tengan en cuenta. Aquí alguien dice, Luis Eduardo Castro, la cantidad total de dinero que produce un país. Ah, bueno, estábamos hablando del PIB, muy bien, muchas gracias, ya lo hemos leído. María Ariza dice, ¿por qué es tan alta la cantidad de empresas en liquidación?
Bueno, entonces María, un poco la respuesta la vamos a ver en estas 3 diapositivas que vienen y vamos como unas 5 diapositivas que vienen, vamos a hablar cuáles son las causas que reportan las empresas cuando las empresas se liquidan. Se les hace una encuesta o unas preguntas para saber por cuáles son las causas, vamos a verlas y vamos a analizar un poco eso, qué incidencias tiene y qué vale la pena tener en cuenta a la hora de estar emprendiendo como estamos todos nosotros, pues para ojalá, como diríamos, no meter la pata en las mismas cosas que les ha sucedido a estas empresas. Bien, María, aquí está un poco la respuesta a lo que tú estás preguntando. La principal causa para que las empresas en Bogotá se liquiden es la falta de conocimiento y preparación de sus propietarios en temas de administrativos, de gestión y de finanzas. Si uno mira un poquito el detalle, y voy aquí a las 2 gráficas que están en la presentación, aquí al lado izquierdo, las razones para la liquidación. Bueno, cuando se les pregunta, en verdad el 63% dice que se liquidó por decisión del dueño de los socios. Es decir, estas personas no querían contar o no quieren hacer mayor detalle de por qué se liquidó la empresa. Pero otro número de personas sí lo dicen que es por otras razones. Y aquí al lado derecho, en las otras razones, está un poco más del detalle. El 43% de las personas que sí cuentan el por qué liquidan su empresa dicen que es por problemas administrativos y financieros. Eh, de los grandes retos que enfrenta el emprendedor es administrar su negocio. Es más, algunos autores, algunas personas dicen que crear, y no solo autores, sino las personas en la vida práctica, los emprendedores, la gente que está en la calle, que tiene su negocio, que tiene su empresa, coinciden que crear la empresa es lo menos difícil, no queriendo decir que sea fácil, pero crear la empresa es lo menos difícil, lo más difícil es sostenerla en el tiempo. Y esos problemas administrativos muestran mucho de la falta un poco a veces de formación, pero de la falta también de conocimiento y de organización que hace que muchos cierren porque no logran realmente administrar bien el negocio o no logran administrar bien las finanzas. El otro 20% dice que es problemas con el entorno o el mercado. Es decir, los primeros están muy relacionados con la parte económica, con la parte administrativa, con la parte de las funciones, con la parte de cómo opera, pero hay una parte importante que tiene que ver con el entorno o el mercado. Esto de por sí mismo nos está queriendo decir, uno, o que el entorno o el mercado no respondió a esa propuesta de negocio que hicimos, a ese emprendimiento, eh, y dos, que puede estar, que esté relacionado con lo mismo, puede ser que lo que proyectamos o lo que pensamos no partió de un análisis del mercado ni un conocimiento del cliente ni de saber qué requiere. Y por eso las dos cosas no cruzaron y no se entendieron. Que es muy importante aquí de experiencia para nosotros, que estamos en un proyecto en este momento y que seguramente muchos queremos llevarlos a un tema de emprendimiento. En la parte administrativa y financiera, que hay que tener un esquema administrativo del proyecto para pasarlo a ser un emprendimiento. Seguramente si somos ingenieros, no somos los más expertos en la parte financiera y administrativa, pero por eso vale la pena hacer equipos interdisciplinarios. Por eso vale la pena tener en cuenta en el equipo un administrador, un financiero, un contador, alguien que pueda encargarse de esos temas que no somos tan expertos nosotros. En la parte de problemas con el entorno del mercado, definitivamente hay muchas soluciones que pueden pasar por la parte de diseño, por la parte incluso de instrucción y de desarrollo, y que desde la parte técnica nosotros las podemos ver completamente viables, pero que si pensamos llevarlo a un esquema de emprendimiento necesitamos que haya un mercado que esté dispuesto a pagar por esa solución, por ese producto, por ese servicio. Y si no nos tomamos la tarea de hacer esa investigación y ese análisis antes, de pronto salimos con un producto o un servicio que nos parece muy bueno, pero que el mercado no absorbe o que el mercado no compra, porque realmente no está dispuesto a pagar por eso, o porque ya existe alguien en la competencia que lo hace mejor, o porque ya hay un producto similar a menor costo, o porque lo importa, o por cualquier otra razón. Pero eso tiene que ver con ese tema de entorno y mercado, y es que hay que conocerlo y saberlo antes de hacer un emprendimiento. Hay otro porcentaje en problemas legales. Estos pueden ser problemas de muchos tipos, desde problemas de deudas que se han convertido en legales, hasta temas con los empleados, por ejemplo, eh, hasta temas de pronto de demandas con clientes, puede ser temas de pronto del tipo de empresa que constituyó que no funcionaba bien para algunos aspectos o incluso de impuestos. Y hay otro porcentaje que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y son problemas de salud. Hay un porcentaje interesante de problemas de salud que valdría la pena entrar a revisar si es que uno haciendo empresas se enferma.
Y vuelvo y digo, esto no es para aburrirlos o que piensen que no, sino de todas formas, si hay algo en lo que coincido sin saber si realmente estará relacionado con este de la salud, porque pues habría que entrar desde luego en otra investigación nueva ya en ese tema puntual. Pero emprender exige tiempo, exige dedicación, exige esfuerzo, exige también manejo de estrés fuerte. Yo no me imagino, pues, o sí me imagino y sí sé porque uno lo ve de por sí en las noticias, pero pónganse ustedes un momentico en los zapatos de algún empresario o emprendedor en este momento, que su negocio sea de los que tiene que estar cerrados por la situación de cuarentena y tiene empleados y quisiera de buena voluntad conservarle su empleo, pero no genera ingresos. Esos son el tipo de problemas de los que se enfrenta un emprendedor o un empresario y eso pues podría enfermar a cualquiera si no se sabe manejar. Entonces, parte del tema de ser emprendedor es también ese manejo de esas situaciones críticas y complejas. Y bueno, y aquí hay otras razones que ustedes también pueden ver. mm, no me voy a detener a mirarlas, pero pues ahí hay una serie de cosas que ustedes pueden ver: carga tributaria, cansancio, problemas con el recurso humano, tener empleados no es sencillo. Bueno, hay otras causas aquí. Esto, digamos, como les digo, es más que para aburrirlos de emprender, es para motivarlos a que tengamos en cuenta estas cosas cuando estamos emprendiendo, para, pues para de alguna manera no cometer errores en nuestros emprendimientos. Y por eso voy a hablarles un poco de estos detalles. Esta, junto con otras dos diapositivas, analiza en tres momentos: en la creación de las empresas, es esta primera; durante el funcionamiento de esas empresas y también al final cuando se liquidaron esas empresas, o sea, para esas empresas que al final se liquidaron, ¿qué pasó durante la creación, durante la operación y la liquidación? ¿Qué cosas sucedieron que tienen que ver con la liquidación y que las llevaron a eso? Y esto porque nos permite entender un poco qué problemas hubo y qué cosas como emprendedores podemos hacer para que ojalá no se nos vayan a presentar esos problemas en nuestro emprendimiento o en nuestra empresa. Durante el proceso de creación de las empresas liquidadas, la mayor parte de los emprendimientos se dieron por una búsqueda de independencia laboral. Esto parece sencillo, pero tiene un trasfondo muy importante. De los que estamos aquí conectados, no sé cuántos han trabajado o trabajan para alguna empresa o para alguien, ¿no? Pero los que hemos trabajado, creo que a más de uno nos ha pasado en algún trabajo en nuestra vida que hemos querido cambiar, que nos cansamos o que hay situaciones que no nos gustan o no son tan buenas como quisiéramos. Pues hay muchos emprendimientos que se dan porque hay personas que están cansadas de sus trabajos, están cansadas de esa dependencia laboral, de cumplir un horario, de depender de un jefe, de acatar órdenes y creen que creando una empresa se van a liberar de eso. Eso es un error gravísimo porque en una empresa no se tiene un jefe, pero sí se tienen unas responsabilidades muy grandes. Entonces, aquel que piensa que va a tener una empresa para que todos los puentes que haya cierra desde el viernes para irse de superpuente, pues créame que no lo va a lograr porque el emprendedor y el empresario, pues no se trata de manejar el tiempo, sino de que su negocio funcione. Es más, muchas veces mientras está arrancando ese negocio, está en la fase operativa y en algunas épocas fuertes, ni siquiera va a tener tiempo para lo que muchos empleados tienen. Todo el tiempo está pensando en su empresa, a donde quiera que viaja y que está, si está de viaje, ve un negocio y piensa en cómo podría ser el suyo, o ve una empresa y piensa cómo podría ser la suya, y es un trabajo permanente que no se detiene. Mientras un empleado tiene una jornada de trabajo pues fija o generalmente, eh, y pues cuando llega el 15 del mes pues está esperando su salario, el empresario o el emprendedor tienen que pensar es cómo lo van a pagar y tener todo muy calculado para que el tema fluya y puedan cumplir. Entonces, aquellos muchas veces que crean una empresa pensando en ser independientes, en que nadie los controle, pues esa es una de las causas de liquidación de las empresas, crear una empresa pensando en eso. Me he movido un poquito aquí al chat por un momento. Eh, Alguien dice, María Arisa dice, ¿qué garantías o alternativas está brindando la Cámara de Comercio o incluso desde Presidencia para la crisis actual en el sector comercial? Bueno, pues digamos que yo ahorita la idea aquí no es repetir los decretos que ya ha emitido el Estado o el gobierno para todo, digamos, para solucionar los problemas de las empresas. Ustedes saben que hay unos fondos de capital, hay una línea de créditos, hay una serie de ayudas que se están manejando, pero desde la
Cámara de Comercio, digamos que la Cámara de Comercio por su función gremial no puede, digamos que más que brindar garantías, pero lo que sí hace es brindar todo un esquema de capacitación, todo un tema de servicios virtuales, de asesoría. Tenemos ahorita abierto totalmente un tema de asesoría en diferentes espacios, en temas como legales, administrativos, financieros, de mercadeo, que le ayudan a las personas a resolver esos problemas que tienen en este momento. Hemos hecho una serie de charlas y conferencias en temas puntuales de crisis, de cómo manejar situaciones, que incluso de situaciones como las que están sucediendo en este momento, que incluso se pueden consultar en nuestra página porque están allí grabadas. Y pues digamos que adicional a todo esto, pues la Cámara también ha hecho unas donaciones en dinero importantes pues para la salud en la ciudad, y también pues está apoyando con algunos temas digamos, para generar nuevos espacios de salud, como lo que se está haciendo en Corferias. Entonces, digamos que ahí se está haciendo esa presencia con los empresarios, y digamos ya se los pongo de ese tamaño: cuando un empresario está funcionando y en este momento tiene problemas económicos, un poco pues tiene que empezar a hacer uso de las ayudas del gobierno, y del lado de nosotros está toda la asesoría disponible para tratar de ver de qué manera se le ayuda a resolver, qué alternativas se encuentran. Y desde ese punto pues podemos dar una asesoría. Sin embargo, en un momento como el actual, un negocio que se movía 100% presencial, pues es un momento de tomar decisiones, es un momento real de pensar qué sucede, si hay cosas que se pueden hacer. O sea, si es un negocio que es presencial y hoy puede sobrevivir en un esquema de domicilios, en un esquema virtual, si puede hacer ese tránsito. Si es un negocio que confeccionaba ropa y ahora puede hacer tapabocas, si es un negocio que hacía productos químicos y ahora puede vender gel, habría que empezar a ver esas alternativas, y en eso podemos asesorar. Pero también un poco es analizar el momento actual y decidir si el negocio de momento debe parar, o hay que cambiar de negocio, o hay que tomar otras decisiones. Y en eso pues digamos que nosotros tenemos pues abiertos nuestros servicios de asesoría y orientación a los empresarios, que siempre están abiertos para todos, y que en este momento están abiertos de forma pues virtual a través de la página. Si ustedes entran en este momento a la página de la Cámara de Comercio de Bogotá, aparecen unos banners moviéndose, y uno de los banners que van a ver es el que dice: inscríbase para recibir una asesoría virtual de parte de nosotros, y pues esa asesoría no tiene ningún costo. Entonces, pues María, eso es un poco de lo que puedo contarte que estamos haciendo en este momento, y pues seguimos trabajando, brindando nuestras capacitaciones, asesorías, orientación a los empresarios y emprendedores, pues que en este momento tanto lo necesitan para afrontar pues la situación actual en la que estamos. Con mucho gusto. Bueno, seguimos hablando entonces. Ya hablamos de la dependencia laboral. Ese es uno de los temas. Otro tema: los empresarios iniciaron sus negocios a partir de conocimientos sin muchos estudios precios, más a base de intuición. Este es el caso de cuando uno, a partir de un proyecto o una idea como la que pudieran tener ustedes, la hace a partir del conocimiento que tiene, del conocimiento como ingeniero, del conocimiento específico técnico, desarrollando una solución, un software, un producto, un servicio, porque sabe y lo puede solucionar, porque ve que hay una necesidad y puede hacer una solución, pero no siempre hace un estudio previo o un análisis de cómo se comportaría eso en el mercado. Esa solución que estoy pensando, si se puede convertir en un producto, si la gente estaría dispuesta a pagar por él, si hay otro producto en el mercado que lo hace mejor que lo que yo lo haría, o si realmente el mío lo hace mejor y ahí tendría un espacio en el mercado. Si estudio a las personas, realmente eso que yo creo que les sirve, si les sirve, si es una necesidad real, o a las empresas, suponiendo que el cliente mío no fuera una persona, sino una empresa. Entonces, hacer esos estudios, esos análisis son necesarios, y en las empresas que al final se liquidan, se puede identificar que en un principio no hicieron esos estudios y esos análisis. Entonces, la invitación, amigos, es a que si van a emprender con su idea, con el proyecto que están en este momento, hagan esos análisis antes de emprender. En el tercero tenemos que los empresarios buscaron poca asesoría al momento de crear sus empresas. Eso es otra cosa. Se observa que en esas empresas que se liquidaron, al momento de iniciarlas no se asesoraron. Eh, entonces ahí la invitación es hacer uso de servicios como el que tenemos en Cámara de Comercio y muchas más entidades para asesorarse para su emprendimiento, para preguntar. Esto que está ocurriendo en TPI, en la universidad, es un espacio de formación, de conocimiento, que abre la universidad muy inteligentemente para permitir que aquellas personas que con sus proyectos quieran llegar a hacer emprendimientos tengan unos servicios en la universidad que les ayude a lograrlo.
Y eso también es asesorarse. Entonces, ustedes tienen una ventaja con esto que ocurre en la universidad. Hay también una unidad de emprendimiento que sé que es de la Facultad de Ciencias Económicas, pero seguramente también podrían acceder allí para tener información. Estamos nosotros en la Cámara de Comercio, están otras entidades que les pueden orientar. Entonces, la invitación es a que en el proceso de creación de sus empresas busquen asesoría y pues conozcan de los errores que se cometen para no ir a cometerlos. Otro tema es que aunque tenían conocimientos relacionados con el producto o servicio ofrecido, los empresarios tenían vacíos importantes en atención al cliente, los competidores y el mercado digital. Lo de los competidores ya lo he hablado un poquito, pero definitivamente hay que conocer a la competencia. ¿Quién es? ¿Cuál es la industria? ¿Cuál es la empresa que lidera la industria? ¿Quién es el que más vende? ¿El que mejor producto tiene? De pronto yo pienso que puedo tener un mejor producto a menor costo, pero hay que analizar qué poder económico tiene ese competidor porque de pronto lo cobra a ese precio porque nadie le está haciendo competencia y cuando yo entre a la competencia de pronto le puedo bajar el precio y me deja a mí por fuera. Hay que tener en cuenta muchos aspectos antes de tomar decisiones en ese sentido. En el tema del mercado digital es determinante. Los canales hoy digitales de venta son indispensables. Y en este momento particular que estamos viviendo, pues digamos que eso cobró una fuerza que antes no era tan notoria. Hay que tener un mercado digital y un canal digital. Es más, hay que incorporar tecnologías en las empresas, no necesariamente que sean de base tecnológica. Si son de base tecnológica, maravilloso, por descontado, pero hay empresas que seguramente no serían de base tecnológica o emprendimientos, sino un poco más tradicionales, pero deben incorporar tecnología en sus procesos, eso es determinante. Y el otro punto que nos mencionan aquí es el de atención al cliente, estar preparados. O sea, cuando yo tengo una idea o un proyecto, todavía estoy ahí solito. Puedo empezar a mirar el entorno, analizar para tener en cuenta todas estas cosas de las que estamos hablando, pero, eh, pero otra cosa es ya atender a un cliente. Es decir, ya le vendí un producto o un servicio, me puede reclamar, me puede pedir asesoría, me puede pedir orientación, también me puede comprar más, pero es saber cómo atender a ese cliente, poderle resolver sus requerimientos, sus necesidades. Y esa atención al cliente, si no se brinda adecuadamente, también es una causa de fracaso del emprendimiento, porque pues no te vuelven a comprar o no te recomiendan y en los negocios el voz a voz es algo muy poderoso. Entonces, este es un aspecto muy importante a tener en cuenta y es, desde el principio, hoy en su proyecto, en su emprendimiento, conozcan a cuál va a ser su cliente. Empiecen a pensar quién o cuál va a ser el cliente de ese producto o servicio que ustedes podrían generar, que eso lo hablábamos un poco en la presentación de la semana pasada, para conocer realmente su necesidad y saber cómo lo atienden y cómo lo manejan, y si es un mercado real y si están dispuestos a pagar por eso antes de ustedes meterse en un proceso de emprendimiento que al final pueda no resultar. Y el último punto aquí que mencionan esas empresas liquidadas de los temas que hicieron al momento de crear las empresas es que la creación de empresas supuso un esfuerzo económico importante para los empresarios, quienes experimentaron ciertas dificultades de capital al inicio del emprendimiento. Esto es una realidad. Emprender en Colombia no es que sobre el dinero para que podamos emprender. Hay algunos concursos, espacios en los cuales uno se puede presentar para lograr capital o capital semilla y hay que conocerlos y hay que aprovecharlos, pero arrancar siempre tiene dificultades económicas y si a eso le sumamos todo lo anterior que estamos diciendo, pues que no se analiza el mercado, que no se analiza la competencia, que no se conoce al cliente, que no se sabe realmente si está dispuesto a recibir lo que le estamos ofreciendo, pues al final eso redunda en problemas económicos porque no vamos a tener la respuesta que esperábamos tener. Hasta aquí doy espacio, por favor, preguntas, inquietudes, dudas de esto que estamos conversando o alguien que quiera hacer un aporte o comentar o alguna experiencia o algo que quiera adicionar a lo que estamos diciendo. Bienvenidos de viva voz por el chat, como lo consideren. Mientras voy haciendo aquí cambio de diapositiva, el que quiera comentar algo, quien quiera comentar algo, bienvenido. Bien, continúo avanzando. Bueno, entonces esto era durante el proceso de creación de las empresas. Ahora hablemos durante el proceso de funcionamiento de esas empresas que se liquidaron. Cuando ya estaban en operación, cuando ya estaban andando esas empresas. Pocas empresas contaron con áreas especializadas. Entre las menos comunes estuvieron las áreas de mercadeo y finanzas. Bueno,
Cuando uno lee esto, áreas especializadas, y uno dice, bueno, si yo hoy tengo una idea de negocio o una idea para un emprendimiento y voy a emprender, y hoy somos 5 personas en el equipo de TPI, o 7, u 8, o 4, yo qué sé, y a uno le dicen, pocas empresas contaron con áreas especializadas. Y uno dice, bueno, ¿y yo cómo inicio una empresa con un área especializada? O sea, ¿cómo inicio yo una empresa con un área de contabilidad, con un área financiera, con un área administrativa, con un área de mercadeo, con un área legal? O como dice uno, pues imagínese un emprendimiento que arranca con vicepresidencia jurídica, vicepresidencia comercial, vicepresidencia administrativa. Digamos, eso no es una realidad de las empresas. Cuando arrancan, en general arrancan pequeñitas y esos emprendimientos arrancan pequeños, pero más allá de pensar en áreas especializadas, yo los invito a pensar en áreas funcionales o en funciones dentro de la empresa. ¿Y qué es eso de las funciones? Pues esas mismas áreas de las que estamos hablando, saber claro, tener claro cómo se van a ejercer esas funciones dentro de mi emprendimiento. Un emprendimiento necesita vender, si no vende no funciona. Necesita llevar las cuentas, si no, no sabe ni cuánto gana, ni cuánto gasta o cuánto pierde. Necesita producir o realizar el servicio, necesita atender los clientes, necesita muchas cosas. Entonces, esas áreas especializadas hacen más referencia a tener claras esas funciones. Si somos un grupo de 3 o 4 personas, habrá que distribuir, bueno, usted se encarga de la parte de mercadeo, usted se encarga de la parte financiera, usted se encarga de la parte de producción o servicio, usted se encarga de la parte administrativa. Esa es una alternativa. Y tener claro qué hace cada uno y con qué debe cumplir. Eso hace que haya un alguien pendiente de. Eh, otra posibilidad, y hay emprendimientos que arrancan con 1 o 2 personas y dicen, bueno, ¿y si yo soy solo, qué hago? Pues bueno, organícese. Usted puede dedicar un día de la semana a vender y ese día se enfoca en toda la parte comercial. Otro día de la semana a producir, si es que tiene que producir antes de vender. Si es un servicio, pues en la misma venta o en la misma ejecución lo hace. O vender puede ser esa labor comercial de contactar a la gente, entonces puede dedicar un día a la labor comercial, otro día a la parte financiera y así sucesivamente. Pero tener claras esas actividades que hay que hacer para no perderlas de vista. Miren lo que dice aquí, entre las menos comunes estuvieron mercado y finanzas. Imagínense ustedes un emprendimiento, suena chistoso, pero cuando uno está en el emprendimiento no siempre lo nota, que no haga mercadeo, que no se dé a conocer, que no conozca a sus clientes, que no analice necesidades, que no haga comunicación, que no haga promoción y que ni siquiera controle su dinero. Pero si yo no tengo esa dedicación, esa función establecida o esas personas dedicadas a eso o mi mismo tiempo distribuido para hacerlo, pues no lo voy a hacer y por eso se presentan estos problemas. Otro tema que está aquí es que pocas empresas tuvieron planes para estudiar a sus competidores. El conocimiento de los competidores estuvo dado por lo que los clientes mencionaban. Hay que hacer análisis de competencia, saber quiénes son, dónde están, cuánto venden, si el producto es igual al mío, si es diferente, si es mejor, si es peor, cuánto tiempo llevan en el mercado, si hay posibilidades de que yo entre con con un nuevo producto, con un nuevo servicio, entender qué capacidad tienen. ¿Es una multinacional o es una empresa nacional? ¿Es una empresa pequeña igual que yo? Y eso no es para que uno diga, uy, es multinacional, no me meto, sino para analizar el contexto y saber tomar decisiones adecuadas. No solo creer lo que dicen los clientes, sino indagar y conocer. Pocas empresas se preocuparon por tener publicidad para sus productos o servicios y eso tiene relación con lo que mencionábamos hace un momento de las áreas de mercadeo. Hay que dar a conocer. Mientras estamos en el proyecto o en la idea, uno piensa si acaso en las necesidades y en el cliente, pero no se afana por ese momento de más. Pero cuando ya salimos y hacemos emprendimientos, si no vendemos, no nos sostenemos. Y para vender hay que darse a conocer, hay que contar lo que hacemos, hay que hacer publicidad. La publicidad no es solo salir en la televisión, que es costosísima, la publicidad se hace a través de internet, la publicidad se hace a través del voz a voz, la publicidad pudiera ser un punto de venta, un punto virtual, pero hay que hacerlo. Si no se hace, pues no va a funcionar nunca. Entonces, pues hay empresas que finalmente se cerraron o se liquidaron porque nunca hicieron el esfuerzo de vender. Y pues ahí es bastante complicado. La innovación y las capacitaciones no fueron una constante empresarial. La mayor parte de las empresas no realizó ninguna durante su vida útil. Empresas que nunca capacitaron o nunca se capacitaron para aprender otra forma de hacer las cosas, para hacerlas mejor, y empresas que no innovaron. En eso ustedes tienen una gran ventaja por su conocimiento y su formación. Son personas que están todo el tiempo pensando en nuevas soluciones, en nuevas alternativas. Y eso hace la diferencia en una empresa.
Hay empresas que nunca hicieron nada diferente por 15, 20, 30 años y pues en ese periodo las cosas cambiaron y las personas ya no funcionan igual, la forma de comprar, la forma de vender, la forma de estar ahí. Entonces, eso es determinante para, pues, para poder vivir más, para que una empresa sobreviva más tiempo. En muchos casos, los gastos de las empresas fueron cubiertos con las finanzas personales de los empresarios. Aquí hay varias cosas. Una es, y desde el momento mismo del emprendimiento y del proyecto hay que tenerlo en cuenta, un emprendimiento o una empresa tiene vida propia y tiene su dinero propio y nosotros podemos entrar a prestar o a manejar alguna parte del dinero, pero hay que tener mucho cuidado de independizar el dinero porque puede que como personas nos acabemos el dinero de la empresa o el caso que está relatando acá, que al final esas empresas seguramente quedaron con gastos al liquidarse y les tocó a los emprendedores o empresarios finalmente meter de mano a su bolsillo para pagar esos compromisos. Eso también es importante y ese emprender genera un compromiso. Si yo ya tengo empleados, si tengo proveedores, el día que liquido la empresa no es simplemente la liquido y chao, sino que tengo que hacer honor a esas deudas y tengo que pagarlas. Entonces son compromisos importantes que se generan al emprender y vuelvo y digo, mi objetivo aquí no es lograr que no emprendan, sino que emprendan informados y sabiendo las cosas que pasan y los aspectos que hay que tener en cuenta cuando vamos a emprender. Y el último, entre los principales aspectos que impactaron negativamente el funcionamiento de la empresa, resaltan el contrabando, la informalidad, la baja demanda y la inseguridad. Bueno, los temas de contrabando, informalidad e inseguridad son temas reales que existen en nuestro país y a los cuales tiene que enfrentarse un emprendedor o un empresario, pero no están tanto en nuestro manejo como emprendedores o empresarios. Quisiera hablar más de la baja demanda. La baja demanda hace referencia a que no le compran, a que no hay personas demandando lo que les ofrecemos. Y eso está relacionado de nuevo con los ítems anteriores. Si no hago mercadeo, si no conozco al cliente, si no conozco sus necesidades, si no conozco la competencia, si no voy a probar al mercado a ver si eso que les ofrezco si les interesa, pues no voy a saber si hay demanda. Y mucha gente, aunque ustedes no lo crean, inicia empresas sin medir nada de eso. Algunos de golpe le pegan y les funciona, pero muchos no les funciona y encuentran baja demanda, es decir, no les compran porque nunca antes de producir analizaron o de brindar el servicio analizaron si realmente la gente le interesaba comprar lo que están ofreciendo. Entonces, esos razonamientos hay que hacerlos ya en su emprendimiento. Si ustedes hoy están decididos a trabajar en emprendimiento con el proyecto que tienen en TPI, empiecen a pensar en estas cosas, a resolver estas dudas. En la medida que las resuelvan positivamente, o pues positivamente no, sino que las resuelvan, porque puede ser positiva o negativa la respuesta, pero en la medida que las resuelvan estarán dando un gran paso hacia llevar ese proyecto a una opción real de emprendimiento. Si hay preguntas o inquietudes, de nuevo estamos aquí abiertos. Paso a la siguiente diapositiva y ya es qué le pasó a estas empresas o qué hay que tener en cuenta con estas empresas que al final se liquidaron, pero ya durante el momento del cierre, o sea, ya cuando estaban cerrando, cuando ya estaban pues por salir del mercado. El primer punto nos dice que tenían bajas ventas y pocas ganancias. Esos dos fueron síntomas fundamentales para darse cuenta que la empresa no iba por buen camino. Y ese es un termómetro real. Y es un poco para hacerse una idea de qué pasa si yo me vuelvo emprendedor. Si yo me vuelvo emprendedor, ya no es solo diseñar el producto, ya no es solo sacar algo bonito y útil, sino que se venda y que eso deje ganancias suficientes, que eso llegue a punto de equilibrio, que cubra los costos, los gastos y que en algún momento empiece a generar ganancias y que pueda yo, si tengo empleados, pagar un sueldo de los empleados y que pueda pagarme mi mismo sueldo y que eso funcione. Y cuando esos indicadores empiezan a flaquear es una forma de ver que las cosas no están marchando. Pero ese tema de las ventas tiene relación con todo eso que hablábamos antes en el durante y en el previo de la creación de la empresa, de todas esas cosas que se dejaron de hacer, pues se ven reflejadas acá. En el segundo tenemos que, dadas las bajas ganancias, el principal problema de las empresas fue de corte financiero, específicamente la falta de liquidez. Bueno, pues cuando uno deja de vender, cuando uno empieza a tener más gastos que ventas, el problema se vuelve de plata, se vuelve financiero. Y la falta de liquidez es la falta de tener dinero para, en caja, pues para pagar las cosas inmediatas e importantes. No hay para un salario, no hay para los servicios, no hay para los gastos. Y pues esa falta de liquidez es lo que termina asfixiando las empresas. En términos financieros siempre se habla que una empresa no cierra ni por malas ventas ni por pérdidas, sino cierra es por falta de liquidez, porque se queda sin caja. Es como la casa o como las personas. Uno podría tener
por decir algo, alguien podría tener dinero invertido en una casa o en un, no sé, en algún tipo de inversión. Pero si hoy se queda sin dinero en el bolsillo y mañana no tiene dinero y ese dinero que tiene invertido no lo puede convertir en dinero líquido, se quedó sin liquidez y ahí esa es la quiebra de una empresa. Eso pasa con las empresas y es lo que sucede cuando muchas veces llegan a esto. Por eso también es muy importante estar todo el tiempo monitoreando estas cosas. Si uno tiene un emprendimiento que desde el principio no tiene una línea financiera, una línea administrativa, pues arranca a funcionar y nadie se interesa de si lo que estoy ingresando en ventas cubre los costos o los gastos y de golpe todo el tiempo estoy haciendo un negocio que no me genera nada y no me doy cuenta y cuando ya me doy cuenta es un momento crítico en el cual tengo deudas y problemas encima. Si yo por el contrario llevara esos controles desde siempre, desde que es una empresa pequeñita, desde que es mi emprendimiento, pues me voy a dar cuenta a tiempo de que las cosas funcionan o no funcionan y tomo decisiones antes de estar ya con deudas con empleados, con proveedores, cuando ya el momento de liquidación es más complicado. Entre las principales medidas para solucionar sus problemas financieros, los empresarios optaron principalmente por reducir gastos y al final por cerrar totalmente sus empresas. Pues nada, cuando ya llegan esos momentos, esos son el tipo de soluciones que hay que tener, así no sean las que más nos gustan. A pesar de los problemas presentados, pocos empresarios buscaron asesoría cuando se encontraban en dificultades. Y es lo que veíamos, no buscaron asesoría al principio, no buscaron asesoría durante y tampoco buscaron asesoría al final. Seguramente ya al final una asesoría no va a resolver las cosas que nos han resuelto, pero sí podría ayudar a tomar decisiones. Por eso les digo, lo interesante aquí es que desde el inicio de su proyecto ustedes tengan control de las variables importantes para que no las tomen, no los tomen por sorpresa, sino que vayan poco a poco viendo qué cosas pasan y qué cosas no para tomar las decisiones adecuadas y no esperar al final cuando ya no hay nada que hacer, toca cerrar la empresa y lo que tenemos es deudas. Los principales problemas al cerrar las empresas fueron el exceso de trámites, principalmente los relacionados con la DIAN y el pago de deudas. Pues el pago de deudas nada. El hecho de que se cierre la empresa no le exime de pagar sus deudas. Y ahí los socios y el dueño pues tienen al final que entrar a cumplir. Eh, el tema de los trámites es importante tenerlo en cuenta. Y aquí me agarro un poquito para hacer una reflexión y es, ojo que el tema no es salir corriendo a la Cámara de Comercio a registrar una empresa. El tema aquí es tener un modelo de negocio y un esquema de emprendimiento que probemos, que vayamos ajustando y que vayamos trabajando para que pues darnos cuenta si tiene posibilidades de funcionar como empresa antes de ir a hacer un registro empresarial. Muchos arrancan, digamos, antes de registrarse, vendiendo sus primeros productos, sus primeros servicios y cuando van viendo que esto va funcionando, pues deciden formalizarse. Otros, por ejemplo, arrancan y cuando de pronto llega una empresa y les dice, sí, yo le voy a comprar sus productos, sus servicios o quiero su servicio, pero necesito que me haga factura legal y que tenga registro en Cámara de Comercio. Entonces, su misma operación los va llevando a que tengan que pues crear, registrar la empresa. Y eso es importante hacerlo en ese momento que corresponde, porque hay personas, como les digo, que corren a crear una empresa de un modelo de negocio que aún no saben si va a funcionar. Y después, cuando se llegan y por algún motivo esto no funciona y tienen que cerrarla, se encuentran con que cerrarla tiene un papeleo y unos trámites fuertes. Es más fácil abrir una empresa que cerrarla. Eso no quiere decir que no se pueda, pero lo que voy es, hay que tomar estas decisiones con conocimiento de causa e informados. Y para eso, pues, hay que aprovechar los espacios de asesoría que entidades como la Cámara de Comercio y como otras entidades, pues, brindamos. Y en el caso de la nuestra, pues, completamente sin costo. Bueno, aquí voy a pasar a un tema de oportunidades para emprender en Bogotá, de acuerdo a algunas situaciones que se presentan. Quisiera preguntar si hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario que quisiera hacer. Con mucho gusto estoy atento tanto en el chat o si lo quieren hacer por el micrófono. Entonces les doy aquí un breve momento para que piensen o comenten si alguien tiene algo que preguntar o que comentar. Bien, mis amigos, continuemos entonces. Este es ya un tema de oportunidades a partir de lo que vemos y de lo que se observa en Bogotá. Eh, Recuerdan que veíamos esa cifra de un número fuertísimo de asistentes a eventos
en Bogotá, pues efectivamente se ha identificado que el turismo de negocios y eventos es una oportunidad interesante para emprender en la ciudad. Si ustedes su proyecto lo pueden enfocar o tiene alguna relación con estos sectores, puede tener un espacio interesante. En el año 2018, Colombia recibió más de 4 millones de turistas, de los cuales la mitad, poco menos de la mitad, llegaron a Bogotá. De nuevo, pues la ciudad tiene el mayor movimiento en el país. Tenemos un centro de convenciones muy grande que es Ágora Bogotá, que es pues, un centro de convenciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, pues que tiene una instalación pues de nivel mundial, de muy alta categoría, que permite hacer eventos muy grandes y eso permite, pues se espera que genera o que apunta o suma dentro del PIB un 1% dentro de lo que puede mover en turismo de negocios. Y pues en general hay una serie de eventos y actividades que se realizan en la ciudad que se pueden aprovechar si estamos pensando en un emprendimiento relacionado con estos temas. Este será un poco el detalle de las cifras que hablábamos al principio. Por personas asistentes a eventos internacionales, Bogotá tiene el primer lugar en América Latina, con estos números que ven acá. Y también en desarrollo de eventos de talla internacional, pues está en el quinto lugar después de Buenos Aires, Lima, Santiago de Chile y Sao Paulo. Hay un espacio interesante que nos muestra aquí de turismo de negocios. Eh, Hay algo interesante, el aeropuerto El Dorado es el primer hub de carga de América Latina con más de 769.000 toneladas al año. Hay un movimiento de negocios muy interesante aquí y es la tercera terminal aérea en movimiento de pasajeros pues, en América Latina. Eh, Esto lo que nos muestra es que hay un movimiento de personas, de turistas, tanto turismo de diversión como turismo de negocios, que nos da para pensar que hay oportunidades de emprender en estos campos. Otro espacio interesante de emprendimiento es el que tiene que ver con la economía naranja. De esas cifras que hablábamos ahora hace un rato, eh, de emprendimientos y de empresas en la parte creativa, en la parte de economía naranja, pues tenemos que Bogotá tiene la mayor concentración de todo lo que ocurre en este sentido en el país. El 92% de los servicios creativos, el 90% de las productoras audiovisuales, el 73% de las empresas de contenidos digitales, el 55% de los estudios de videojuegos, el 65% de las empresas de comunicación gráfica, el 40% de la industria de música en vivo, el 40% del mercado de la moda de todo el país. En Bogotá se ubica el 76% de las empresas creativas del país y más de 30.000 empresas dedicadas a este sector. La Cámara de Comercio ha tenido para eso pues unas plataformas que ayudan, que son ARBO, que es la Feria de Arte de Bogotá, que ayuda a dar conocimiento a los nuevos artistas, el BAM, que es el Bogotá Audiovisual Market, que da oportunidad para todos los emprendedores y empresarios del sector audiovisual, el Boom, que es el Bogotá Music Market, que da espacios y oportunidades a todos los empresarios y músicos, y el Bogotá Fashion Week relacionado con el tema de moda. Estos pues son eventos que este año, pues teniendo en cuenta la coyuntura que vivimos, estamos revisando cuáles se pueden hacer de forma virtual para continuar avanzando y otros seguramente se tendrán que ver aplazados al próximo año, pero son plataformas que están disponibles y que van a seguir apoyando a los emprendedores y empresarios de la ciudad. También hay algo interesante, que es que Bogotá tiene el mayor número de programas educativos universitarios en creación de contenido cultural. Ahora, uno ve, y ustedes no sé qué tanto lean o qué tanto sepan, pero pues para la economía o para la economía naranja o las empresas que están dentro de esta industria hay una serie de apoyos muy interesantes del gobierno que vale la pena que puedan aprovechar. Entonces, entrar por esta línea también es una opción para sus emprendimientos. Y seguramente ustedes dirían, no, pero pues es que ahí están hablando pues netamente de contenidos y de cosas de ese estilo, pero no solamente se hace referencia a eso y aquí por eso está este gráfico que cuenta un poco los sectores que están relacionados con economía naranja en Bogotá. Vemos que hay un 29% relacionado con prendas de vestir, vemos un 21% con gastronomía, un 13% con comunicación gráfica, un 13% con software y TI, industrias creativas y de contenidos, cuero, calzado y marroquinería. A lo que voy es, no todo es la parte simplemente creativa y de diseño, sino también hay mucho en otros espacios. Ustedes pudieran tener soluciones o temas relacionados, por ejemplo, con gastronomía, desde lo que hacen ustedes como
como ingenieros o con la parte de comunicación gráfica, seguramente muchos con la parte de software y tecnologías de información. Y en estos otros espacios también podrían tener opciones interesantes de emprendimiento que vale la pena que tengan en cuenta. ¿Se acuerdan esa gráfica donde les mostraba esa barra verde que hablaba que los servicios financieros pues eran muy importantes en Bogotá respecto al país? Pues no solo es importante para Bogotá, sino que se proyecta que en 10 años Bogotá pueda ser el centro financiero de la región andina, Centroamérica y del Caribe. Eso pues es una oportunidad interesante que dado ese tamaño de la banca del país y de todos los servicios financieros, pues se abre como una oportunidad para que Bogotá sea pues un centro financiero para muchos países, pues que sería algo pues también bastante interesante. Por consiguiente, para los emprendimientos que estén del lado de los temas fintech y que estén de todos los temas financieros, que estén de todos los temas de este tipo, también hay opciones interesantes para que lo tengan en cuenta con estas proyecciones que hay hacia el futuro del tema financiero en nuestro país y pues puntualmente en nuestra ciudad. También tiene unos retos interesantes de como hub de logística y transporte en América Latina. Veíamos esas cifras hace un momento del aeropuerto y pues la idea es que en 2028 se posicione Bogotá como el principal hub de logística y transporte pues, de toda América Latina. Entonces, todo lo que tenga que ver con soluciones de transporte, logística y demás servicios o proyectos que estén encaminados a estos también tienen una clara oportunidad y un espacio de emprendimiento en la ciudad de Bogotá. Estos que ven aquí son las iniciativas de clúster que maneja la Cámara de Comercio de Bogotá y pues estas iniciativas nos dan cuenta un poco de los sectores más dinámicos de la ciudad en los cuales ustedes también encuentran apoyo en la Cámara de Comercio de Bogotá y también es una forma de ver en dónde pueden haber espacios de emprendimiento. Se divide en Bogotá Región Creativa, Biopolo de Servicios Empresariales y Región Sostenible. El hub de conocimiento avanzado es una construcción que debemos hacer todos en la ciudad y mucho con apoyo de las universidades, pero en términos de los clústeres están en la parte creativa, el clúster de industrias creativas y contenidos, está el clúster de prendas de vestir, el clúster de comunicación gráfica, de gastronomía, de música, de cuero, calzado, marroquinería y de joyería y bisutería. En Biopolo está el clúster de salud, el clúster de lácteos, el clúster de cosméticos y el clúster de farmacéuticos. En la parte de servicios empresariales está el clúster de turismo de negocios y eventos, el clúster de software y TI y el clúster de servicios financieros. Y en Ciudad Región Sostenible está el clúster de energía y el clúster de construcción. Todas las soluciones en energía, en construcción, en la parte financiera, en software, en la parte de negocios, eventos, son cosas que tienen un espacio interesante en nuestra ciudad, tanto desde el punto de vista de demanda como también desde el punto de vista, en este caso, de apoyo institucional como el que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá. Aquí también hay algunos detalles más específicos de lo que podría ser en la parte creativa, soluciones de software, diseño sostenible, creación de contenidos, música, son espacios en los que se puede emprender. En Biopolo, todos los temas de alimentos funcionales y naturales, farmacogenética, biocosmética, servicios avanzados de salud, hay espacios para emprender. En la parte de servicios empresariales, finanzas 4.0, y salud, pues toda la salud pues a través de temas virtuales y electrónicos, servicios de extensionismo para pymes, de profesionales avanzados, en el hub de conocimiento, los servicios de investigación e innovación, educación e innovación, y en la ciudad región sostenible, todo lo relacionado con el ecosistema del río, del río Bogotá y sus afluentes, el transporte inteligente, que es determinante para esta ciudad, la economía circular y la construcción sostenible. Todos estos son espacios en los que hoy, si sus proyectos o sus ideas o si sus iniciativas se están enfocando, pues seguramente van a tener un espacio interesante de emprendimiento en nuestra ciudad. Bien, digamos que aquí cierro la primer parte de la presentación, que es lo que es Bogotá, lo que normalmente es las oportunidades que tiene y las cosas que presenta. Aquí hago un pare si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, algo que quisiera comentar. Con mucho gusto, pues aquí estamos disponibles y también si quieren aportar algo más a la conversación, pues desde su conocimiento, su experiencia, con mucho gusto, muy bienvenido. Entonces, Una pregunta. Sí, señor, claro que sí. No, tenía la duda, por ejemplo, en ese clúster de música, Sí, señor. ¿cuál es la idea de tener el clúster de música? O sea, por ejemplo, yo soy productor y ahí ¿cómo interactúo con el clúster de música?
Excelente pregunta, muchas gracias. Bueno, digamos que cuando somos productores o cuando somos empresarios que estamos metidos dentro de ese sector, un poco lo que tiene el clúster es que agrupa a las principales empresas que trabajan en este tipo de sector, eso es lo primero. Entonces, usted, o sea, como empresarios podrían vincularse al clúster y eso les da la posibilidad de compartir con otros empresarios, de conocer las políticas de gobierno que hay hacia este tipo de industrias. Eso es, digamos, un poco relacionado con el clúster, que es más como entender y escuchar lo que tienen estas empresas, pero lo valioso está en que ese clúster se alinea con los servicios de fortalecimiento empresarial. Entonces, por ejemplo, si tú eres productor musical, puedes entrar por la línea de emprendimiento y de fortalecimiento empresarial y participar en servicios que están dirigidos a empresarios como tú o a emprendedores como tú, porque, digamos, con características y condiciones específicas para este sector cultural en el que te encuentras. Eso es una de las posibilidades. El otro tema muy importante es que me devuelvo aquí un poquito, en estos eventos, ya que mencionábamos como tal, eh, que están, perdóname que perdón, no me devolví mucho. En estos eventos que se relacionan acá, ahora me regresé mucho. Perdóname un segundo. En estos eventos que se mencionan como Arbobam, el evento en el cual valdría la pena que te vincules es el Bogotá Music Market. Entonces, no sé si ya en este momento hago una pregunta, registrado en Cámara de Comercio como empresario o por ahora estás solo como emprendedor. No estoy como emprendedor todavía. Listo, no hay problema. Digamos, esto es para la explicación porque no es problema. Como eres emprendedor, la invitación es a que te puedas vincular a nuestros servicios haciendo un diagnóstico de emprendimiento en el cual pues va a quedar enfocado a tu tema de producción musical que está relacionado pues con esto de economía naranja y todos estos temas y que puedas empezar un proceso para participar en servicios y recibir asesorías en esa línea en la que tú estás. Y a futuro, cuando vayas avanzando en ese proceso, puedas entrar a eventos como este del Bogotá Music Market ya para participar ofreciendo tus servicios en la medida que digamos que ese proceso de acompañamiento como emprendedor vaya avanzando. Entonces, esas de las cosas que definitivamente puedes aprovechar, que no tiene costo y que vale la pena pues que puedas pues sacarle provecho a eso. No sé si con eso respondo la pregunta o si hay alguna inquietud más, con mucho gusto. Oh, sí, está perfecto, muy amable, gracias. Con el mayor gusto. Muy bien, estoy leyendo, aquí acabo de abrir el chat. Linda Muñoz dice, si tienes un emprendimiento y quieres registrarte, ¿se puede hacer online? Bueno, hoy hay una parte del proceso que se está tratando de llevar en línea, dada la coyuntura. Normalmente, eso tiene una parte que se puede hacer online, pero otra parte que definitivamente tiene que ser presencial. Entonces, en ese caso, digamos, lo que invitaría es en la página de la Cámara, si quieren ahorita al final alguien por favor me recuerda y navegamos allí, pero allí están todos los temas de registro y está la asesoría, una asesoría que se llama CAE, que es la asesoría para el registro de empresas. Allí valdría la pena hacer la consulta para ver qué trámites se pueden hacer totalmente virtuales y cuáles no, y poder resolver esa duda. La vida normal hay una parte que se tiene que hacer presencial, pero seguramente en la coyuntura que estamos sí se pudiera hacer virtual y como les digo, esto está cambiando la forma en que hacemos las cosas, probablemente ya quede para siempre así porque de esto estamos aprendiendo mucho y estamos viendo cómo avanzar. Entonces, al final si quieres me recuerdas y miramos un poquito cómo entras allí, cómo puedes solicitar esa asesoría para hacerlo. Dice también Linda Muñoz, la otra pregunta es que si puedes vincularte con un clúster sin registrarte oficialmente, sino como emprendedor. No, para estar en un clúster, y gracias por la pregunta, porque eso también aclara un poquito la pregunta anterior que nos hacían, para estar en un clúster debemos ya ser empresa. Entonces, primero hay que arrancar por el proceso emprendedor y una vez seamos empresa ya podemos estar allí en el clúster. Pero como les decía, el clúster, digamos, es un tema más de reunión y conocer y trabajar temas del sector, pero los beneficios de estar alineados por un sector económico que es el fortalecimiento, la asesoría, el apoyo en emprendimiento y la participación en este tipo de eventos, se puede iniciar como emprendedor pues registrándose o vinculándose a los servicios que tenemos. Ahí, y aprovecho esto para decirlo, vincularse a los servicios puede ser entrar a nuestra página, hacer un diagnóstico empresarial y arrancar, como les mencionaba hace algún momento, o si esto que me están preguntando hace parte de los mismos proyectos que ustedes trabajan en TPI, pues mi sugerencia es
continuar avanzándolo durante TPI, hacia el final cuando llegan la presentación de proyectos, pues si resultan seleccionados, nosotros desde Cámara siempre ofrecemos la opción de que los orientamos y los asesoramos y tenemos esa conexión, o así no resultaran entre los, no sé si harán una selección o algo, pero si al final de todo este proceso ustedes dicen, sí, sigo decidido en que quiero emprender con esto que estoy haciendo, pues buscamos el espacio para engancharlos con los servicios de la Cámara. Puede ser a través del proceso de aceleración que les digo, bueno, no se los había contado y gracias porque esto me hace caer en cuenta. Tenemos un proceso de aceleración de proyectos que se los voy a contar ahora al final, pero voy anticipando que se abre la próxima semana, creería yo, y en ese proceso de aceleración pueden ustedes vincularse como emprendedores con su proyecto para participar en servicios de orientación y asesoría. Entonces, hay muchas puertas. Uno es hacer el diagnóstico directo en la Cámara, otro es seguir avanzando en TPI y al final vincularse con nosotros, otro es vincularse a este proceso de aceleración de proyectos y si resultan entre los proyectos que van a la aceleración, pues recibir toda esta asesoría, pero son varias puertas para entrar al final a nuestros servicios que están abiertos a ustedes y que son completamente gratuitos y pues sin costo. Bueno, si algo más, si creen que puedo aclarar algo más, por favor me cuentan. Pues voy a avanzar a la otra parte de la presentación. Entonces, pues bueno, hay algo real acá y es, estamos en un momento muy particular. Por eso esta presentación tiene una parte que es la coyuntura actual y esta coyuntura, de nuevo, lo que les voy a presentar es una encuesta que fue realizada por nuestra Dirección de Gestión de Conocimiento, es la encuesta de ritmo empresarial de Bogotá en una edición especial que se hace pues por el COVID-19 y pues los resultados son de la semana pasada, del 14 de abril. Em, Cuando estaba pensando en esta presentación que pues, la hago, pues la he venido haciendo hace algún tiempo, contando como todos estos aspectos de emprendimiento, uno dice, bueno, esos números son de Bogotá hasta antes de toda esta situación. Em, y alcanza uno a preguntarse la pertinencia de hablar de eso en este momento, pero pues es, de todas maneras esto en algún momento pues va a retornar a la normalidad, de pronto no tan rápido como quisiéramos, pero así va a ser. Y esa es la dinámica de la ciudad. Y cuando la comparamos con otras ciudades de América Latina, pues esas otras ciudades, al igual que nosotros, están ahorita en la misma situación. Y cuando vuelvan todos a salir, pues todos vamos a estar como en una condición muy similar. Entonces, es importante tener esas referencias de las cifras de lo que ocurre en Bogotá para también proyectar lo que tenemos que seguir haciendo apenas todo esto pues mejore. Y por eso también es importante conocer esto que les voy a mostrar, que son ya las últimas diapositivas, y es la coyuntura actual. Esta encuesta pues trató de saber cómo están viendo los empresarios sí, estos no son emprendedores, son empresarios, en este momento la coyuntura. Y pues más que ver las cifras que son fuertes, es un tema de nosotros que estamos en proceso de emprendimiento, los que estamos hablando acá, entender esta realidad y tratar de enfocar esos emprendimientos nuestros teniendo en cuenta estas situaciones, porque no por esto pues debemos dejar de emprender, sino buscarle la alternativa, entender las necesidades que hay en este momento y que ojalá esos emprendimientos que nosotros hagamos pudieran más bien ser solución para otros. Entonces, bueno, esta encuesta, esta es la ficha técnica de la encuesta, salió el martes 14 de abril. Se hizo con 449 empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Bogotá y pues no tiene no es probabilístico el muestreo, pero nos da una información interesante de cómo los empresarios están viendo la situación actual y cómo un emprendedor, si estuviera en este momento en la situación o si está, pues está viendo las situaciones. Hay algo fuerte y es que la mitad del aparato productivo de Bogotá región está trabajando en el mínimo de su capacidad. En la encuesta pues se evidencia que la situación pues ha hecho que en promedio las empresas están funcionando con el 25% de su capacidad instalada, pero la mayoría, el 54% de las empresas lo están haciendo entre el 0 y el 10% de su capacidad instalada. Es decir, si bien la mitad del aparato productivo está trabajando en el mínimo de su capacidad, si miramos pues hay unos que incluso están a cero. Y pues eso se entiende porque muchas de las empresas hoy no pueden estar abiertas o no pueden estar funcionando. Eso pues tiene otros impactos y pues es importante por eso que en esos emprendimientos que ustedes estén pensando en este momento tengan un alto componente virtual y digital porque es una realidad que tenemos en este momento. El balance del comportamiento de las ventas es dramático. Hay una caída frente al año pasado pues en verdad, como lo dice aquí más abajito, es del 72% la caída en las ventas. Lo que pasa es que algunas
empresas reportan que sus ventas no caen, sino que crecen, y aquí se hace una diferencia para llegar a ese valor del 60%, pero en verdad las ventas caen para un 72% de empresas. Hay un 11.4% de empresas que tiene aumento en las ventas, y esto es importante tenerlo en cuenta, y no es la misma proporción, pero en estas situaciones que pasan cosas que no tenemos previstas o controladas, algunos pierden, pero otros ganan. Aquí seguramente están esas empresas que elaboran esos productos que son de necesidad en este momento, de pronto los que venden alimentos, pero hay algunos que están creciendo en este momento tan crítico. El 60% de quienes reportaron aumentos, o sea, de este 11.4%, el 60% de ellos reportó aumentos que eran del 24% o menos, pero un aumento de ventas del 24% es algo fuerte, es decir, a los que están aumentando ventas les está yendo bien. Sin embargo, para el 62% que reportaron disminuciones, estas fueron del 60% o más o menos. Entonces, pues digamos que hay una realidad aquí latente, pero que nos indica también a que si nosotros vamos a hacer emprendimientos en el corto plazo, también hay que tener en cuenta esta situación actual que seguramente no va a pasar tan rápido y que va a afectar el emprendimiento que podamos plantear. El balance del comportamiento del empleo durante lo corrido también es negativo, pues una caída del 25%. Dice que el 39% de las empresas reportaron disminución en el empleo generado frente al periodo anterior. Ojo con esta cifra. Esto no quiere decir que el 33.9% de las empresas echaron gente. Esto lo que está diciendo es que generaron menos empleos respecto al periodo anterior. Es decir, que si lo comparamos en lo corrido del año junto con lo corrido del año pasado, generaron 33.9% menos de empleo que el año anterior, y pues por la situación actual es evidente. Pero de nuevo, hay un 8% que reportó aumento en el empleo generado, y quienes reportaron aumento lo emplean incluso en el 50% menos. O sea, digamos que ese sector que está creciendo está generando también empleo. Es decir, que mirar las oportunidades de cuáles pueden ser esos sectores en los cuales podemos crecer o funcionar en este momento es importante para que nuestro emprendimiento, si lo vamos a arrancar ya o lo estamos trabajando ya, en el corto plazo pueda tener resultados en la situación en la que nos encontramos. Bien, esto es otra cosa y es real. Lo que yo estoy haciendo en este momento con ustedes de conversar, que es parte de mi trabajo aquí desde Cámara de Comercio con ustedes aquí por este medio desde mi casa, es teletrabajo, y el trabajo en casa, teletrabajo, trabajo remoto, etcétera, es una de las alternativas que han tomado los empresarios para sostenerse en este periodo. Enviar a la gente a vacaciones colectivas o vacaciones programadas, es la suma de estas medidas, es casi el 90% de las medidas que han tomado los empresarios para tratar de sostenerse. Pues tratan de hacer un esfuerzo para mantener a los empleados, para no cortar el empleo, y pues buscan todos los espacios de trabajo remoto. Sin embargo, eso que acabamos de ver es una solución que están haciendo los empresarios, pero cuando se les pregunta, pues el 55% de los encuestados considera que puede sostener la nómina actual entre 1 y 4 semanas, es decir, que máximo tendrían un mes de nómina para sostener, y que solamente el 17% de los encuestados podría hacerlo hasta 2 meses. Esto es una realidad y nos da para pensar que en un emprendimiento a futuro, cuando lo hagamos, siempre tenemos que pensar en cómo generar colchones, estrategias alternativas que nos permitan no vivir tan al día. Estamos en un país en el cual estamos acostumbrados en las empresas y en los emprendimientos a vivir apenas al día, pagar una cosa con otra y a no tener un excedente que nos permita suplir situaciones inesperadas e imprevistas como esta que hay en este momento. Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de cosas y también entender que muchas empresas podrían empezar a sacar, pues digamos, a generar temas de desempleo porque definitivamente económicamente no lo pueden sostener más. Ahí pues es muy importante todas las ayudas que está haciendo el gobierno y que puedan acogerse a ellas para sostener el empleo al mayor nivel posible. Pues son aspectos a tener en cuenta nosotros también para emprender en esta coyuntura actual. El 50% de los empresarios solo tienen la capacidad financiera para cumplir con sus compromisos durante un mes, todo lo que son arriendos, servicios públicos. Aquí también muy importante todas las ayudas que vienen del gobierno. Esto es algo también que es a considerar hoy para emprender, y es que los insumos de muchas cosas y materias primas están más costosos.
Para el 58% de los empresarios, los precios de los insumos, mercancías, materias primas han subido. Y para el 61% hay algunos que no consiguen fácilmente, que es difícil conseguir. Entonces, dependiendo de lo que ustedes estén proyectando el emprendimiento, también hay que tener en cuenta en esta coyuntura actual qué cosas realmente se consiguen fácil o no, y qué cosas pueden tener unos costos más elevados que lo normal. Para el 53% de los empresarios, el precio de los bienes o servicios que ofrece no suben, no han subido o bajado, han permanecido iguales. Entonces, pues digamos que pues la mayoría de los empresarios tratan de sostener los precios, pero si miramos aquí el detalle también, el 61% ha enfrentado problemas con la operación de su cadena de insumos o suministros. Pues estamos acostumbrados a un mundo totalmente presencial donde podemos transportar, llevar, traer. Cuando no tenemos esa posibilidad hay que empezar a pensar en otras alternativas y existen, pero lo más seguro es que también generan costos. Entonces, son temas a tener en cuenta para emprender en este momento. El 52% de los empresarios han tomado acciones para virtualizar sus productos o servicios, no tienen de otra, no hay otra alternativa. Por eso todo lo que ustedes piensen hoy debería tener un componente importante en estas líneas de la parte virtual. Eh, Otra cosa que ha golpeado a algunos empresarios, dependiendo de su operación, es la apreciación del dólar. El dólar pues ha subido bastante y pues eso también les afecta mucho. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si para el emprendimiento que ustedes estén planteando hay insumos cuyo precio se relaciona con el valor del dólar, esos son costos superiores que van a tener que afrontar en el emprendimiento. Y pues para este momento, pues las medidas de tipo tributario, laboral, financiera era lo que más le pedían estos empresarios al gobierno y pues la idea es que con los últimos decretos pues haya una solución a estas situaciones que se presentan para las empresas existentes. Hasta aquí digamos que toda la información de la ciudad. Estas diapositivas que siguen acá yo ya se las había presentado la semana pasada, pero voy a pasar muy rápido para recordarles que tenemos un programa de emprendimiento en la Cámara de Comercio de Bogotá, que tiene un propósito que es servir de manera colectiva, que es el propósito de toda la Cámara de Comercio, servir de manera colectiva para que más y mejores empresarios y empresas, existan más y mejores empresarios y empresas y que logremos una sociedad más próspera y equitativa para Bogotá y la región. Tenemos ahí un programa de emprendimiento que trabaja para que más personas quieran ser emprendedoras, para que lo logren, para que incorporen innovación en sus modelos e ideas de negocio y que quienes logren ser empresarios pues se sostengan en el tiempo para mejorar esas cifras que veíamos de empresas que se cierran. Eh, y pues trabajamos por el emprendimiento universitario porque creemos que es una base fundamental de emprendimientos de mayor impacto, con conocimiento, con innovación, de emprendimientos de oportunidad. Y las cifras nos muestran que los que más emprenden en Bogotá son personas con formación universitaria. Entonces, creemos en el emprendimiento universitario y por eso lo apoyamos. En emprendimiento universitario lo apoyamos en dos frentes, a través de charlas como estas en promoción de mentalidad y cultura y también a través de la aceleración de proyectos que les mencionaba hace un rato que debe salir la próxima semana y que les enviaremos la invitación a través de André y del profesor Alfonso y de los demás profesores para que puedan vincular su emprendimiento, pues postularse y bueno, ojalá ser parte de esos proyectos que entren a la aceleración. Y pues están todos los servicios de la página de Cámara de Comercio, www.ccb.org.co. Aquí está, bueno, este banner que se mueve cuando se abre la página. Está toda la invitación a agendar una asesoría. Voy a pasar a compartir mi navegador. Me dicen por favor si funciona y con eso les muestro un poco lo que les había dicho al principio de cómo ver el tema de la asesoría en los temas de constitución de empresa. Entonces, perdónenme, aquí paso a mi navegador y acá la página de la Cámara de Comercio. ¿Están viendo el navegador en este momento? Listo. Entonces, esta es la página de la Cámara de Comercio. Un momentico aquí mientras carga. Bien. Entonces, si ustedes miran, aquí aparece. Quedo pensando un momentico, realice todos los trámites de registro de forma virtual que su empresa necesita. Aquí tendrías que entrar para mirar lo que me decías, Linda, de poder hacer el registro totalmente virtual. Con la información que estoy viendo acá, me doy cuenta que sí se puede hacer totalmente virtual el registro del emprendimiento en este momento. Entonces,
puedes efectivamente hacerlo entrando por esta zona de la página. Aquí están las asesorías generales que puede hacer cualquier persona. Si bajas un poquito aquí, vemos que tiene renovación de su registro aquí, trámites de registro totalmente virtuales. La creación de una empresa formalmente sería trámites de registro. Aquí la prevención productiva, respuesta ante el COVID, un poco la pregunta que me hacían de qué cosas ha hecho la Cámara para apoyar a los emprendedores. Aquí pueden ver todas las charlas y talleres que hemos hecho y las grabaciones las pueden consultar y ver los nuevos que se van a hacer. Y el diagnóstico que les contaba era el de creación de empresa. Ustedes pueden entrar aquí porque cree su empresa, evalúe su proyecto y ahí hacer el diagnóstico de su proyecto y entrar a todos los servicios que tenemos. La otra opción, como les decía, es finalizando TPI también los que después de este ejercicio digan yo quiero emprender, también ahí los enganchamos y también vinculándose a la aceleración de proyectos que les contaba. Ese pues es a grosso modo la información que tenía para compartirles, para contarles. Igualmente les dejo aquí mi contacto, mi correo electrónico. Los que me quieran escribir con mucho gusto estoy atento, o si no a través de André y a través del profesor Alfonso, pues para servirles. Y pues nada, no sé si alguien tiene alguna otra inquietud o duda, con mucho gusto para resolverla. Y si no, pues esto era pues lo que tenía para contarles en la tarde de hoy. Muchas gracias por su atención durante todo este tiempo que han estado muy juiciosos conectados en esta conversación. Si hay alguna duda, alguna inquietud, y si no, pues le doy paso a André ya para que haga el cierre de la actividad. Bueno chicos, ya que al parecer no hay ninguna pregunta acá para Jason, entonces, bueno, no queda más que agradecer a Jason por todo lo que nos ha brindado, todas las dudas que ha solucionado acá por medio de estas charlas. Y bueno, Con entonces, mucho gusto. buena tarde Jason, muchas gracias por acompañarnos y a todos entonces que tengan una buena tarde y bueno, nos vemos pronto. André, muchas gracias. Buena tarde a todos, muy amables. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Jason.